Hola, buenas tardes. Voy a, voy a iniciar con la presentación de lo que harán o haremos en esta semana. Y bueno, primero me gustaría hacer una revisión de la plataforma, qué es lo que estamos haciendo esta semana. El título de esta semana, entre el 9 y el 15, se llaman Estrategias Cognitivas y Estrategias de Colaboración. En la guía de la semana tenemos lo que haremos en esta. Y al ser una clase asincrónica, la responsabilidad o las actividades recaen pues, por ustedes, ¿no? Aquí tengo la guía de la semana, que ahorita le vamos a hacer una exploración. Esta es la clase grabada del día 2 de diciembre y este es el video de esta, de esta, este es el video actualmente. Bien, lo que vamos a tener en esta semana son dos temáticas que se llaman estrategias cognitivas y estrategias de colaboración. Brevemente se realizará una revisión del panorama general de estas estrategias, comenzando por su definición y continuando con las más representativas, es decir, con las estrategias cognitivas más representativas y, de ahí dimana su tarea, elegir individualmente una de ellas para profundizar en su análisis, que harán dos tipos de producto, un video y un producto escrito, que yo le denomino texto. Eh, a veces se va hacia la terminación de ensayo o hacia definición de ensayo, pero se me hace muy pretencioso y además excesivamente exigente desde la perspectiva académica realizar un ensayo y sobre todo en pocas hojas, ¿no? Las metas y competencias de esta semana: conocer la definición conceptual de estas estrategias, reconocer a profundidad una estrategia innovadora, exponer con claridad las principales estrategias presentes en el discurso didáctico actual y utilizar estos conocimientos para desarrollar nuestras propias propuestas didácticas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que veremos, o digamos que es la guía de la semana. Yo como materiales les estoy proponiendo tres cosas. Uno de ellos es un libro de metodologías activas y este libro a mí se me hace muy interesante. Es un texto extenso, pero eh, pues no va a dar tiempo de que lo exploren todo, ¿no? La idea sería, fuese deseable. Aquí me ubico en la parte número 4, que me gustaría que, digamos, que llegaran hasta ahí, porque les puede servir para desarrollar sus trabajos finales. Y esta es la portada. Es un libro que me parece dúctil, me parece entendible y aborda algunos temas que sugiero revisar o darles una revisión, ¿no? En esta primera parte en la que inicia con algunas definiciones que empatan con lo que acabo de decir, hay una introducción y hay una parte en la que sería deseable hacerle una revisión, ¿no? Y particularmente a la parte que les señalé, en donde vienen los nombres de algunas de las estrategias que sugiere el programa, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece importante revisarlo, teniendo cuidado siempre de hacia dónde nos lleva la reflexión, ¿no? Por ejemplo, recientemente hay una discusión con el tema de las competencias que seguramente podremos, por lo menos, platicar en esa última sesión, ¿no? ¿Por qué se ha generado este diferendo o este análisis con respecto a las competencias? Pero lo señalo porque muy frecuentemente encontramos el término, ¿no? Que está, digamos, en revisión. Entonces, después de este texto, del que yo les sugiero tomar lo que les pueda servir, hay una segunda opción que tengo aquí, es el link de un artículo. Este artículo se titula Innovación o Moda. De hecho, aquí lo tengo ya abierto. Es un artículo que se me hace muy interesante porque es un texto que de alguna manera intenta definir si la innovación es eso o simplemente son modas, ¿no? O qué tanto innovamos, ¿no? En esta parte, por ejemplo, hay unos párrafos en el que señala qué tanta innovación hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en México está, digamos, de moda para los profesores el método de proyectos.
y sugiere o plantea el artículo, dice: las metodologías innovadoras que podemos catalogar como clásicas, desarrolladas por autores fallecidos hace tiempo, pues evidencia lo lento que son los cambios educativos. El método de proyectos, el libro de Kilpatrick se publica en el 1929, es decir, prácticamente tiene un siglo, ¿no?, de que se publicó, y hay textos sobre metodologías innovadoras o lo que se llama aprender haciendo, que pues tienen un siglo o más, ¿no? Y qué tanto estas actividades que guardan relación con la actividad, con hacer, no solamente con explorar textos, sino hacer actividades que tanto son innovadoras desde la perspectiva histórica. Realmente hay muchas cosas que ya estamos haciendo, hoy, que han sido propuestas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, este texto me parece interesante. Es un texto de una extensión menor, es un artículo. Yo les sugiero que lo exploren, ¿no? Y después de tengo una presentación. Esta presentación está para que le den una revisada. Lo que me parece más interesante aquí de su exploración es este esquema que está aquí, que se denomina estrategias y está dividido en tres: cognitivas, metacognitivas y motivacionales. Entonces, de alguna manera, sugiere que dimana de cada uno en los conectores, uno puede verlo, ¿no? Que es una estrategia cognitiva que además forma parte de uno de los temas: cognitiva y colaborativa. Y todo lo que es cognitivo o el vocablo nos invita a pensar en esos procesos por medio de los cuales nosotros podemos conocer, saber, obtener conocimientos. Esa es una definición o un acercamiento al vocablo cognitivo, ¿no? Y las estrategias cognitivas son todas aquellas que tratan de transmitir conocimientos a los alumnos y de alguna manera que haya una evidencia de que el alumno aprende algo. Una de las finalidades del aprendizaje es no solamente saber, sino cambiar, transformar la realidad y adaptarla a diversos contextos. Si uno aprende una cosa o enseña una cosa y el alumno de alguna manera procesa a través de diversos mecanismos, estrategias, métodos, modelos, pero se trata de que lo aplique a un contexto que generalmente es un contexto que no tiene control, ¿no? Y estas estrategias que están aquí en la presentación están divididas y hay un intento de definición. ¿Cuáles son estas estrategias cognitivas y cuáles aquellas metacognitivas? Entendiendo lo metacognitivo como aquellas acciones que van más allá, que tienen la posibilidad de adaptarse y readaptarse. No sé, digamos que le enseñamos al alumno a sumar en la primaria, y sumamos naranjas, pero llega a su casa y tiene que sumar limones y tiene que sumar otro tipo de objetos, otro tipo de situaciones en las que la suma, digamos que es el eje, pero va más allá del simple aprendizaje añadido de un número a otro, ¿no? Digamos que de manera un poco simple. Además, en situaciones de otro carácter, aquí mismo, por ejemplo, estamos aprendiendo cosas y ya en el contexto áulico, ya en nuestra escuela, habría que acomodar, reacomodar, reajustar, y eso sería una situación de carácter metacognitivo, ir más allá, ¿no? Y que constituyen un apoyo para el tema de las situaciones cognitivas, ¿no? O de conocimiento simple. Bien, en esta hay un panorama o una definición pequeña de algunas de las propuestas que tiene el programa. Nosotros nos damos una vuelta por el sílabus que está en la primera actividad, en la primera semana. Vean cómo están aquí divididas las estrategias cognitivas. Aquí hay un panorama general de ellas. De alguna manera les puede apoyar tanto el artículo como la presentación. Y aquí hay algunas que tienen nombre y apellido: el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje basado en competencias, del que hace rato señalaba que me parece importante que pudiésemos tener algún tipo de charla en la última sesión, porque a veces hay buenas voluntades, y no solamente de buena voluntad se hace educación. De hecho, en los libros sin recetas para los maestros
que publica la Nueva Escuela Mexicana, uno puede encontrar ciertos argumentos de carácter académico en el que el soporte de estos argumentos es que a veces se simula que se pretende cambiar, se simula que se pretende enseñar, o de manera perversa, digamos, por escoger un vocablo, efectivamente sí nos lleva a un aprendizaje, pero hay una serie de cosas que se niegan al aprendiz con el objeto de configurar un tipo de ciudadanía ligera, no participativa, ¿no? Por ejemplo, eso es de lo que se acusan las competencias, ¿no? El aprendizaje híbrido que dimana del vocablo, ¿no? Híbrido es una mixtura, una reunión de varias cosas, ¿no? El aprendizaje personalizado, eso que se llaman estrategias diferenciadas cuando los niños van mal, por ejemplo, en el nivel básico, ese sería el aprendizaje personalizado, el vivencial, que su mismo vocablo nos invita, ¿no? Nos conmina a pensar en el que no es a través de un discurso, de un texto, sino de que el alumno viva ese aprendizaje. Entonces, en esta presentación es posible encontrar algunas cosas. Por ejemplo, es el aula invertida, entendiendo el aula invertida como lo que tradicionalmente va el alumno a la escuela es aprender, y a su casa llega a hacer la tarea, y ahora se invierte en estas cosas, ¿no? Se trata de que aprenda en casa y que llegue a entregar tareas. Digamos de una manera simple, claro, esto tiene más complejidades. Hay más propuestas que guardan relación con otras acciones y con otros recursos, sobre todo el tema tecnológico, ¿no? Cómo es posible que a través de los aditamentos tecnológicos, los dispositivos, pueda aprender en casa y la escuela se convierte en un espacio distinto, con una visión distinta, por eso es diferente o invertida, ¿no? La gamificación es otra de las propuestas del programa, que además hoy está muy vigente. Se entiende que por gamificación todo lo que invita combina al aspecto lúdico, al juego, pero no solamente el juego por diversión, sino el juego como una acción, como una actividad que vaya emparejado con el conocimiento, con el aprendizaje, a través de métodos de juego. Vemos en la imagen una propuesta, una idea que nos da. Los que están ahí están jugando cosas, pero también están aprendiendo cosas. En este caso infiere la imagen que es algo que tiene que ver con matemáticas, ¿no? Bueno, la siguiente imagen es sobre el tema de las competencias. Hay aprendizaje híbrido, el personalizado del que hace rato señalé. Aquí hay un esquema sobre qué es el aprendizaje híbrido. Hay un esquema en cómo era la educación clásica, que de alguna manera sigue, porque a veces se le condena, ¿no?, a lo clásico como obsoleto. Hay ciertas cosas que seguirán vigentes, decía un experto. Debemos invitar a los niños a que las tablas se las sigan aprendiendo de memoria. Es decir, no podemos condenar. Sin embargo, hay una serie de procesos que invitan a que el 2x2, 4 también, aparte de la memoria 2x2, 4, 2x3, ¿qué sucede con ese 2? ¿Qué significa que 2x2 sea 4? Y es en donde el aprendizaje fluye o va o camina hacia otros sitios que tienen que ver con la reflexión, ¿no? Aquí recupero los mismos y en esta última no la revisen, no le den importancia porque era la tarea para otros equipos, ¿no? Entonces, regreso a la plataforma, tienen ustedes el libro, ojalá lo revisen. Es importante que se detengan en las actividades que les parezcan interesantes y que reflexionen sobre todo en la primera parte que tiene que ver con el aprendizaje. El artículo es un artículo complejo, pueden revisarlo con calma y todo aquello que les sirva sobre todo para la tarea final, ¿no? Y esta es la última actividad que les sugiero. Bien, como actividad de evaluación, ¿qué me van a presentar como productos? De las propuestas que están aquí, me regreso al sílabus. El programa plantea el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje por competencias, el híbrido, el personalizado, el vivencial, el activo, pero hay más, ¿eh? Ustedes ahorita que estamos en el tema de proyectos o estamos en el tema de STEAM, pueden elegir y van a hacer un video de 10 minutos y van a servirse de cualquier estrategia que ustedes
deseen. Yo digo 10 minutos, pueden ser menos. Yo creo que en 10 minutos es posible abarcarlo. Puede ser que sean menos. Ya se los dejo. Pero por lo menos llenen el espacio de 5 minutos. Van a escoger solamente una. Y traten de hacerse un poco expertos en eso, ¿no? A veces hay cosas que uno cree que son simples. No, yo lo estoy ahorita planteando de manera bastante simple, no sé, la gamificación. Pero hay toda una serie de textos, de investigaciones, de artículos académicos, de conferencias por expertos que han dedicado por lo menos su área de investigación a la gamificación. Y es muy interesante cómo en la misma red uno puede encontrar un montón de cosas que a veces buscándole, ¿no? No sé, líneas del tiempo, uno es posible que pueda encontrar líneas del tiempo o memoramas de algún tema en particular y esa es la gamificación, ¿no? Los niños pueden aprender, por ejemplo, recientemente estaba viendo sobre los instrumentos musicales de la orquesta que están divididas en 4 secciones, la orquesta este, sinfónica. Y hay varias páginas en el que por medio de la gamificación pueden los niños de alguna manera aprender el nombre del instrumento, saber el sonido y por qué tiene estas características de carácter técnico, si son viento, aliento madera, aliento metal, por ejemplo, ¿no? Y solamente una. Y esa misma tarea o esa misma elección la van a llevar a la siguiente tarea. Entonces, elijo solamente uno, expongo en 10 minutos y luego van a ser 2 cuartillas de los beneficios de la colaboración docente con relación a algunas de las actividades o de las estrategias cognitivas que ustedes elijan, ¿no? Una de ellas. Bien. ¿Qué es el siguiente tema? Estrategias de colaboración. Bien, la enseñanza tiene una serie de estrategias cognitivas que están aquí planteadas en el programa, pero hay muchas más, ¿no? Y hay sobre todo algunas que pueden ser de creación propia, porque son mixturas o cosas que nosotros vamos aprendiendo en la vida y nos va dando el resultado, ¿no? Parte de la primera actividad, de la segunda parte de la actividad en la que identificaran a esa persona que influye en nuestras vidas, seguramente utilizó algunas de estas cosas o la número 4, la de estrategias de colaboración. ¿Qué es la colaboración? La colaboración es este principio en el que nos unimos con los demás profesores, compañeros, maestros, para la realización de nuestras actividades. En la práctica es complejo, es difícil, sobre todo en la educación pública, por mi experiencia, es bastante difícil mover esta cultura que tenemos de individual, de no conectar con los demás, de no tener este acercamiento con nuestros compañeros, pero hay muchísimos textos que hablan de la importancia de lo colaborativo para reforzar. Por ejemplo, estoy enseñando matemática. Elijo el aprendizaje híbrido. ¿Y qué pudiese yo lograr si junto con la maestra de educación física, la maestra de educación especial, el profesor de artes, el profesor de música, el profesor de ciencias, y pudiese sumarle a mi actividad, ¿no? Estas prácticas se dan mucho en la educación privada, me ha tocado, y se dan muy bien, pero en educación pública hay muchísimas restricciones que probablemente tengan explicación en la certidumbre laboral, en la apatía y en la seguridad o certeza laboral que tienen los profesores, que hace que se aletarguen estas posibilidades, ¿no? Entonces, el resumen es la colaboración. Hay muchos textos sobre el asunto que nos invitan a pensar, que nos convencen de la importancia de la colaboración entre docentes, ¿no? Hay comunidades de docentes en las que la práctica de lo colectivo es muy frecuente y como decía, hay muchas en las que esto es bastante atípico, muy, muy difícil. Yo por fortuna ahorita estoy en una escuela rural, les he comentado, y aunque la relación entre nosotros no es la mejor, no somos súper amigos, el trabajo avanza porque hay colaboración y hemos trabajado desde antes de la reforma educativa en cuestiones de colaboración y esto hace que sea mejor. Ahora bien, hay muchos textos que hablan acerca de la colaboración entre los seres humanos y la importancia de esto. Entonces, esta es como una especie de engrudo
No es una estrategia cognitiva, pero se suma como estrategia de colaboración y esto hace que peguen este ladrillo de lo educativo. Entonces, recupero y ahí en la segunda tarea van a hacer un artículo argumentando esto. Elegí una actividad, elegí una estrategia, el aula invertida, hago mi video que es el aula invertida, 10 minutos, 5 minutos, planteo imágenes como ustedes quieran y luego se van a la estrategia de colaboración, la importancia de la colaboración, que es en el asunto del aprendizaje social. Acuérdense de este tema de Vygotsky, que habla de la importancia del aprendizaje entre pares, por qué los niños aprenden entre niños y traten de argumentar empatándolo con la estrategia que eligen, ¿no? Desgraciadamente, por cuestiones de tiempos, muchas cosas se nos van quedando en el camino, muchas cosas por cuestiones de tiempo, ¿no? Se van, pues ahí, aletargándose o siendo difíciles del abordaje. Yo desearía que todos pudiésemos profundizar en varias de estas, ¿no? Pero no es posible. Además de que aquí faltan algunas, por ejemplo, hace rato mencionaba cuestiones como el STEAM o el proyecto de proyectos, y ¿cómo se va a aprender a hacer esto? Haciéndolo. Aquí estamos, digamos que en una reflexión un poco teórica, un poco de abordaje o de vuelo de reconocimiento, pero hasta que uno está frente a los niños, a los alumnos, a los jóvenes, es que uno puede de alguna manera saber qué hacer y qué ajustar. Y si puedo hacerlo en colaboración, mucho que mejor. Entonces, pues sería a grandes rasgos esto. Tienen la posibilidad de subir a su plataforma hasta el 15 de diciembre y el 16 nos veríamos. De los videos que grabe vamos a hacer una reflexión y análisis entre todos y me quiero detener un poquito esperando lograrlo en el tema de las competencias por la importancia que tuvo y porque vean ustedes después de 10 años de haberlo planteado, por lo menos 20, más bien 20 años en México, acaban de salir los últimos informes y aquellos que estuvimos presentes y revisamos estos textos sobre la posibilidad de migrar de la pobreza en los resultados internacionales, subir unos puntos fue peor. Todavía ahora bajamos más y sobre todo en algunas áreas como matemáticas y comprensión lectora que sigue siendo como una tarea pendiente, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo sábado de noche. Tarea en un video en dos cuartillas. Muchas gracias. Cualquier situación estamos a la orden. Aquí tienen mi número telefónico o aquí mismo en la plataforma. Estén bien.